Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverá. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Solo en ti, Señor. Oh, oh, Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Agradecemos a Dios una vez más la oportunidad que tenemos de poder compartir el mensaje de la palabra, teniendo una expectativa siempre de enseñanza, una expectativa de hambre y sed de la Escritura. Y en este tiempo que seguimos todavía en el confinamiento, pues seguir meditando y reflexionando no tanto en aquello que ha sido desolador en nuestra vida, no tanto enfocarnos en la calamidad, sino poder destacar a través de lo que estamos viviendo el aprendizaje que de Dios tenemos. Un aprendizaje más que quiero compartir con todos ustedes es acerca de la importancia de poder entender los tiempos que estamos viviendo de acuerdo a lo que la Escritura nos pueda orientar o nos orienta para tener una conclusión correcta y bíblica. No es mi propósito ahondar tanto en este tema, sin embargo sí creo oportuno el poder hablarlo de alguna manera general y con algunas particularidades, pero no tan profundo y no tan centrado en los temas que pudieran generar en torno a este propio asunto. Por lo que les invito a que podamos tener una reflexión a partir de lo que la Escritura señala acerca del fin de los tiempos. Es inevitable que toda esta contingencia, que toda esta situación también está orientando mucho a las preguntas, a las inquietudes de diversas personas, no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito secular. Algo que tenemos nosotros que enfatizar es que la Escritura para nosotros es la palabra profética más segura. Fuera de la Escritura difícilmente podemos encontrar un parámetro objetivo y sobre todo no vamos a encontrar jamás la opinión y la voz de Dios. Dios solamente está expresado su deseo en la Escritura y dice de sí misma en la carta del apóstol Pedro que la palabra profética más segura es la Escritura misma, la cual no nos fue dada a través de la especulación humana, la cual no nos fue entregada tampoco a través del poder razonar o concluir acerca de Dios, sino que Dios mismo se ha dado a conocer a través de Jesucristo y de su palabra escrita. Siendo así, es importante entonces que todas nuestras conclusiones no sean basadas a través de lo que está rodeando toda esta situación de especulación, sino que seamos orientados a buscar la respuesta de lo que el Señor dice a través de su palabra. Un común que hay en todas las personas es el morbo, y de alguna manera las personas siempre tienden a ser amarillistas y a verlo todo con la óptica del morbo. El tema o el libro que probablemente sea más conocido entre las personas fuera del ámbito cristiano, y eso es una probabilidad, no puedo asegurar, es Apocalipsis. Pero es un libro que no nos debe de llevar a una complejidad, sino a una verdad. Y esto en el entendido mismo de lo que propiamente el título lo tiene. Es incongruente pensar que Apocalipsis sea un libro que sea complicado de entender debido a que la propia palabra etimológica que da título a este libro
refiere a una revelación y la revelación jamás está oculta. De tal manera que no podemos señalar que en el libro de Apocalipsis haya algo oculto, porque todo fue ya revelado. La revelación es opuesta a lo que es oculto. Dios no ha dejado nada a la especulación, Dios no ha dejado nada ahí a lo misterioso, sino fue revelado todo. Entonces, cuando tú leas Apocalipsis, tienes que leerlo bajo esta óptica, que propiamente Apocalipsis significa revelación, aquello que está siendo dado a conocer, y que me queda muy claro que la iglesia del primer siglo tenía un entendimiento total y claro y preciso de este libro. Pero te mencionaba al principio que no voy a ahondar tanto en este tema o en los temas que giran en torno a este asunto, porque quiero yo fijar más mi atención al respecto de todo lo que estamos viviendo en esta contingencia, que es inevitable, repito, que la gente pueda orientarse hacia los fines de los tiempos. Pues quisiera citar lo que dice el Evangelio en Mateo capítulo 24, cuando dice el Señor que Él salió del templo y se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo entonces Él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí viene el punto que generalmente la gente comienza a leer Mateo 24 a partir del versículo 3. Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe. Notar que las personas generalmente comienzan a leer a partir del versículo 3 del capítulo 24, el cual es un error. Si algo nos enseña el estudio exhaustivo de la Escritura, titulado la asignatura de la hermenéutica, es que tenemos que leer cada versículo no aislado de su contexto, sino por el contrario. El contexto traerá luz y claridad al versículo que tenemos que estar leyendo o que en su momento hemos leído o citado. En esta ocasión, poder entender que el Mateo 24:3 plantea tres preguntas escatológicas, la cual una de ellas se refiere a lo anterior. Cuando dice: dinos cuándo serán estas cosas, eso no se refiere a algo que estaba por venir. Evidentemente para ellos sí. Sin embargo, aquí para nosotros, en carácter del estudio de la Escritura, esa pregunta se asocia a lo anterior. Ellos preguntaron cuándo sucedería lo que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que Jesús había dicho? ¿Ves todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Jesucristo estaba hablando, no hay duda alguna, de la destrucción del templo en el año 70 por manos del general Tito. Esa es una referencia que tenemos que tomar y entender para dar respuesta a una de las tres preguntas escatológicas de Mateo 24. Esas cosas ya fueron cumplidas. No podemos estar esperando algo nuevo en carácter de que suceda, por cuanto ya fue cumplida esa profecía. Pero hay otras dos preguntas escatológicas aquí. Dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Y si tú lees con atención todo el capítulo 24, capítulo 25 y 26, que son una misma unidad de comunicación, entenderás que hay señales concretas de la venida de Jesucristo, las cuales solamente tienes que estar orientado en ellas. Nada de lo que no es orientado en ello nos debe de incumbir como creyentes. Hoy se habla mucho de un orden mundial nuevo, hoy se habla de tantas cosas, pero generalmente todo eso es especulativo, no es bíblico. Hoy te pido que solamente analices este capítulo a la par de otros pasajes de la Escritura que puedan corroborar lo que yo te estoy comentando al respecto de esto. La señal de la venida de Cristo es clara en este capítulo, y dice la palabra más adelante en este capítulo que será como los días de Noé. Nosotros podemos estar desviando nuestra atención en algo que no corresponde propiamente a lo que la Escritura está enseñando. Si tú quieres entender cuál es la señal de la venida de Jesucristo, no será a través del fin del mundo, de un virus. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que será como los días de Noé. Y anteriormente, lo predicado a inicios del año pasado, en este año también lo he enfatizado un poco. Sin embargo, hay que volver a plantear esta situación. Antiguamente las conquistas eran territoriales, ahora las conquistas son ideológicas. Todos en un tiempo de la vida, el ser humano, un sistema, un imperio, una confabulación, una conspiración, como tú lo quieras ver, todos han pretendido conquistar el mundo. Ha habido personajes como Nerón, ha habido personajes como Hitler, ha habido personajes que han querido controlar el mundo y que han querido gobernarlo.
Esto no es algo nuevo, esto siempre ha sucedido. El pueblo de Israel tiene una historia larga en esto. Cada imperio quería y se apoderaba de ellos territorialmente. Sin embargo, nunca fue ideológicamente. Y que eso es a lo que yo quiero llegar. Ahora las conquistas no serán a través de lo territorial, no serán a través de todo lo que pudiera estar especulándose en cuestión de la globalización de una moneda, la globalización de una vacuna, de un chip, cosas que la Escritura claramente no lo dice. Pero la Biblia dice que sí serán la venida de Cristo como los días de Noé. Tú debes de ser orientado entonces a analizar, a estudiar cómo eran los días de Noé. Y por lo menos lo he dicho en otros espacios, hay dos elementos en los días de Noé: la pérdida de la fe y la pérdida de la razón. Esto es lo que nos debe a nosotros llevar a poder entender la señal de la venida de Cristo. Jesucristo está planteando en este pasaje un escenario donde su venida será totalmente atea, humanista, existencialista. Lo he comentado también en otros momentos. Creo yo que todo lo que ha sucedido en la humanidad, el pensamiento cómo ha surgido, y ahora se habla más de la realización del ser que del arrepentimiento, del encontrarse con Dios para que Él defina la identidad del ser humano. Esto me lleva a mí a plantear la realidad con base bíblica que Cristo viene pronto. Así que la señal de la venida de Cristo está allí, en un mundo ateo, en un mundo que pudiera ser globalizado, no en una conquista ya territorial, sino ideológica, donde grandes imperios han querido controlar territorialmente, pero todos abanderados, no por el cristianismo, sino por el ateísmo y el humanismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Bien se puede perfilar la humanidad hacia allá, y creo que así será, porque en los días de Noé se daban en casamiento y no tendían a la indicación de que venía ya el diluvio y el juicio de Dios. Tal es el caso de ahora, que muchas personas, aun y cuando está sucediendo este virus, aun y cuando está sucediendo esta calamidad, no se ponen a reflexionar que está pronto el fin, y el fin no está asociado tampoco, que es la tercera pregunta de escatológica, Mateo 24:3, a nada de esto. La Biblia no dice que el fin del mundo vaya a terminar por una guerra. La Biblia no dice que vaya a terminar por una peste. La Biblia dice que todo esto es principio de dolores, pero no es el fin. El fin, de acuerdo al contexto de lo que dice el pasaje, es sencillamente cuando Jesucristo venga y todo ojo le verá. De tal manera que nadie puede determinar cuándo es el día que va a suceder esto. Nadie, ni siquiera el Hijo, sabía en su calidad de Hijo cuándo sucedería, sino Él mismo dijo: el único que sabe todo esto es mi Padre. Solamente se acercan señales, y las señales sería claramente lo que dice también el pasaje, que el amor de muchos se iba a enfriar y que el evangelio se tendría que predicar en el mundo, y entonces sí vendría el fin. Es así que podemos notar que el fin del mundo no es un escenario como lo plantea Hollywood. Ya no veamos las películas y concluyamos a través de eso las posiciones escatológicas de la Escritura. Tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que ver en ella las respuestas a todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que te invito a que tú puedas ser orientado por la Escritura, y que el fin del mundo no sea marcado a través de un acontecimiento o de un suceso catastrófico, sino como la Escritura lo dice, que así como vistes ir, le dijo Jesús a los discípulos, al Hijo del Hombre, lo habrás de ver otra vez que va a volver por vosotros. Así que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Importante es que más allá de ver las situaciones que giran en torno especulativas a todo, no nos conquistemos ideológicamente por el humanismo y el ateísmo, nos conservemos puros, limpios, no solamente en doctrina, sino en conducta, como una fe que salva, que genera obras que vienen a ratificar esa condición espiritual, porque para nosotros la escatología es simplemente que Cristo viene el Rey de la Gloria, el Hijo de David, y hay que alabarlo. Dios te bendiga y victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.